Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A21s versus al Poco M4 Pro. Entonces comencemos. En el diseño del Samsung A21s encontramos las siguientes dimensiones: 163.7 x 75.3 x 8.9 milímetros de grosor y un peso de 192 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido. En la parte posterior encontramos el botón capacitivo que funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior únicamente tenemos el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo únicamente está la bandeja para retirar la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros, el puerto USB tipo C, el micrófono principal y el altavoz. En el Poco M4 Pro 5G encontramos las siguientes dimensiones: 163.6 x 75.8 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 195 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma. En el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que adicional a esto tiene la función del lector de huellas digitales. En la parte superior tenemos el puerto infrarrojo, el micrófono de cancelación de ruido y un altavoz. En el lateral izquierdo únicamente encontraremos la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior está el puerto jack de 3.5 milímetros, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y un segundo altavoz. En cuanto a diseño, veo dos dispositivos que, si bien tienen los mismos materiales de construcción, el plástico, poseen diferencias muy marcadas que te mencionaré a continuación. Arranquemos con su parte posterior. El M4 Pro tiene un diseño más llamativo, un estilo escarchado que hace resaltar mucho más este celular, además de tener un recuadro de cámaras traseros mejor realizado, que sí, tal vez un poco grande, pero que a modo personal siento que le queda bastante bien. Ese diseño le da la peculiaridad de evitar las manchas de las huellas digitales al manipularlo, cosa que no sucede con su rival, pues este Samsung A21s la textura es lisa brillante, un aspecto muy simple que debe sí o sí tener una funda protectora que reduzca esas manchas que pueden generarse al contacto. Este equipo también tiene un recuadro de cámaras traseros más pequeño, de igual forma bien logrado, pero no me llama tanto la atención como en su rival. Fuera de esto, tenemos que otra diferencia marcada es el lector de huellas, que para el equipo de Samsung está en la parte trasera con el lector de huellas capacitivo, mientras que el del Poco está en el lateral derecho. Ambos funcionan adecuadamente. Puede que sea algo cómodo tenerlo en la parte trasera, pero siento que ya me acostumbré al lateral y en ocasiones sentí extraño desbloquearlo con su parte posterior. Pasando a su frontal, tenemos que los dos celulares tienen un notch en forma circular con ubicaciones diferentes. Para el A21s está en la esquina izquierda y para el M4 Pro está en la parte superior central, lo cual me encanta porque al momento de visualizar contenido tendremos unas diferencias bastante grandes a la que obtendríamos con otro tipo de notch. Aquí lo más importante a resaltar es los marcos, que para el Poco M4 Pro están mejor logrados, a diferencia de su rival. La sensación en mano con los dos equipos es muy similar, pues prácticamente poseen el mismo peso y unas dimensiones casi iguales, solamente se siente diferente al tacto la parte posterior del Samsung por las razones que te comenté anteriormente. Este apartado para mí lo gana el Poco M4 Pro. El Samsung A21s cuenta con el procesador Exynos 850 octa-core que corre a 2 GHz, acompañados con la GPU Mali G52. El Poco M4 Pro 5G cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 810 5G octa-core que corre a 2.4 GHz, acompañados con la GPU Mali G57 MC2. Para iniciar con mi opinión sobre el procesador, quiero que arranquemos por los puntajes obtenidos en Antutu. Por parte del Samsung A21s tenemos una puntuación de 146.760 frente a los 359.784 puntos obtenidos por su rival. Además de esto, que también en la velocidad de procesamiento distan demasiado, pues un terminal corre máximo a 2 GHz, mientras que el terminal del Poco lo hace a 2.4. ¿Pero todo lo anterior tendrá relación con su rendimiento?
Veámoslo. Si bien es cierto que los dos dispositivos se comportan adecuadamente con las aplicaciones cotidianas o básicas como chatear, revisar correos, llamadas telefónicas, entre otras, sí noté un poco de retraso o dificultades por parte del A21S, ejecutando muchas tareas al tiempo, cosa diferente en el Poco M4 Pro, que por más aplicaciones en la multitarea, tuve unos resultados adecuados, además que el scroll es limpio, cosa que no ocurre en este A21S. Pasando a las aplicaciones de gran demanda gráfica como lo son juegos pesados tales como el Asphalt 9 o el PUBG, sí es donde la diferencia se nota más marcada, pues este celular de Samsung es lento, se pausa bastante, tuve presencia de lag en gran parte de las partidas a diferencia del Poco, en donde sí podrás disfrutar de unas partidas más limpias, sin retraso, no se evidencia lag y casi en ningún momento tuve problemas graves, como sí ocurre con el A21S. Pero esto es debido en parte a que su procesador Exynos no es de lo mejor del mercado y obviamente inferior al que posee este M4 Pro, entonces el punto se lo lleva este último. En el Samsung A21S tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga a 15 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 2 horas y 12 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 7 horas y 49 minutos aproximadamente. En el Poco M4 Pro 5G tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh que viene acompañada con carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 2 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 12 horas y 16 minutos aproximadamente. Este es un apartado que en papel o a simple vista podríamos decir que es un empate, ya que ambos cuentan con 5000 mAh, pero hay diferencias que me gustaría resaltar. Por un lado tenemos que el M4 Pro posee una carga rápida a 33 watts, con lo cual logra llevar el celular del 0 al 100% en únicamente 1 hora, a diferencia del A21S que lo hace con el doble de tiempo, porque solo cuenta con una carga a 15 watts, lo que está muy por debajo de la capacidad de carga en dispositivos actuales y que debe mejorar Samsung para beneficio de sus usuarios. Pero la diferencia más grande no está aquí, pues en las pruebas que realizamos para establecer la autonomía de los equipos es en donde está la clave del apartado, pues pese a tener la misma batería como lo mencioné al inicio, por parte del M4 Pro la sabe aprovechar adecuadamente, pues nos da una autonomía para unas 12 horas y 16 minutos, totalmente alejado de las 7 horas y 49 minutos que nos da en este Samsung A21S, razón por la cual el ganador en batería es el M4 Pro. El Samsung A21S viene con un panel LCD de 6.5 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1600 y una densidad de 270 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la esquina superior izquierda. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 82%. El Poco M4 Pro 5G viene con un panel LCD de 6.6 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 399 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. En este apartado tenemos dos celulares que cuentan con un panel con tecnología LCD, pero que en especificaciones son muy distintos, pues cuentan con diferente resolución de HD Plus para el A21S frente a la Full HD Plus de su rival. Además, este último tiene una densidad de píxeles superior de 399 frente a los 270 del A21S. Esto se traduce en una mejor definición y nitidez para el Poco M4 Pro, además de tener una tasa de refresco de 90 Hz, que le va a permitir tener unas transiciones en juego mucho más fluida a comparación de los 60 Hz que cuenta el dispositivo de Samsung. Esto que te menciono también es evidente al momento de hacer scroll, en donde esos 90 Hz se notan y por mucho. Otra de las cosas importantes que debemos resaltar es que el Poco M4 Pro cuenta con una protección adicional en su pantalla, que es el poseer Gorilla Glass 3, lo cual le da ese plus extra para que ese panel no se vaya a rayar ni tampoco se quiebre tan fácil, algo que no posee el A21S, pues este únicamente se queda con vidrio reforzado pero que no da esa misma protección que su rival. En pocas palabras y para resumirte toda esta carreta, tenemos que en el Poco M4 Pro vas a encontrarte una pantalla muy rápida,
nítida, fluida con colores vivos y reales, tales como se ven en paneles LCD, pero con la diferencia de tener mayor resolución y nitidez en los pequeños detalles de las imágenes que no vas a tener en el Samsung A21s, razón por la cual el celular de Poco gana en este apartado. El Samsung A21s ha incluido un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 2.0, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 megapíxeles y un lente macro de 2. Pasando a la parte frontal, tenemos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.2. El Poco M4 Pro 5G ha incluido un total de 2 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 50 megapíxeles con apertura focal 1.8 y un lente gran angular de 8 megapíxeles. Pasando a la parte frontal, tenemos una cámara de 16 megapíxeles con apertura focal 2.45. En términos de cámara, sí es más difícil decidirme por una de las dos, pues los resultados para ambos son buenos, pero me centré en los pequeños detalles. En situaciones de buena iluminación, los resultados son los esperados, pero sobresale las fotos tomadas por el Samsung A21s. Los colores están mejor interpretados, con una buena claridad, buen enfoque, pero con un rango dinámico regular. Lo único malo que me encuentro en esta cámara es que en los bordes de los objetos el recorte no es tan preciso y se torna muy borroso en esta parte, cosa que no ocurre, o bueno, no es tan apreciable en el Poco M4 Pro, aunque su calidad sí está por debajo de las cámaras de Samsung, pues la interpretación del color se encuentra un peldaño más abajo, llegando a tonalidades algo frías que distan un poco de los colores reales, pero pasando a situaciones de baja iluminación, los papeles se invierten, pues en esta parte sí me parecen más interesantes las imágenes captadas por el celular de Poco. Logra captar más cantidad de luz sin dañar la imagen tomada o teniendo un proceso excesivo. Ya si pasas a fotos con el modo noche, las cosas mejoran aún más, con una claridad muy superior, sin sacrificar la nitidez como suele suceder al activar este modo. Tampoco aprecia el grano ni tampoco falla en el recorte de la imagen, cosa contraria a lo que vemos con el dispositivo de Samsung, en donde la calidad baja bastante, teniendo fotos muy oscuras, distorsionadas, sin nitidez ni tampoco buen detalle. Por estas razones, en este apartado lo dejaré como un empate, pues en condiciones de buena luz el Samsung A21s es muy superior a su rival, pero en condiciones de baja iluminación los papeles se invierten. Para el Samsung A21s en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento, también lo vamos a encontrar en dos versiones, de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Poco M4 Pro 5G en RAM nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. En cuanto a su almacenamiento lo encontraremos en dos versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. En términos de RAM, ambos dispositivos cuentan con las mismas versiones, pero pasando a su almacenamiento vemos que el M4 Pro posee unas versiones más potentes, con 64 y 128 GB, frente a las 32 y 64 de su rival, razón por la cual en este apartado se lo lleva el terminal de Poco. El Samsung A21s no le gana al Poco M4 Pro en ningún aspecto. Por su parte, el Poco M4 Pro le gana ampliamente al Samsung A21s en los siguientes aspectos: diseño, procesador, batería, pantalla, RAM y almacenamiento. En los aspectos que empatan son únicamente en cámara. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero por si no te habías dado cuenta, el M4 Pro fue totalmente superior, ganando en la mayoría de los aspectos, menos en cámara, en donde decidí dejarlo como un empate, por las características que cada dispositivo me brinda. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.